Buenas noches a todos, bendiciones. Hoy tenemos el repaso por el hermano Luis. Así que damos gracias a Dios y queremos pedirle a un hermano que ore por lo que se ha de dar en esta noche y que sea de bendición a cada uno de nosotros. ¿Quién desea orar? El pastor va a orar. Dele, pastor. Buena cosa es, Padre Santo, tener libertad para adorarte. Buena cosa es para la mente, alma, corazón, espíritu, conocerte y permitir que reines en nosotros, de donde emana cuidado, protección, salvación, enseñanza especial, provisiones especiales que trae gran delicia a la existencia y no meramente una existencia gimiendo, sino con gozo podemos sobrellevar lo que trae tristeza, sobre lo que es amenazante, lo que es difícil, gracias a la obra redentora. Esta noche hemos tenido libertad algunos de nosotros de venir, otros están fuera del país, otros no han de venir por alguna razón. Usted sabe cuáles son las cosas en cada caso y creemos que tienes con qué bendecir la vida de todos nosotros aquí y los de afuera también. Pedimos, Señor, que lo que se va a hacer desde este instante hasta que terminemos esta noche, goce de tu aprobación y edifique todas nuestras vidas y nos prepare aún mucho más para hacer ese pueblo en el cual puedes poner confianza para trabajar, para beneficiar a nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, nuestros hermanos, padres en algunos casos. Y cuando todo haya acabado, tengamos gozo eterno. Amén. Así que, Señor, desde lo que la hermana María está haciendo, hasta que el hermano Luis se pare y presente lo que tú le das, lo que le has dado, y que lo utilicemos como tu Espíritu nos enseñe, queremos, Señor, ser totalmente atentos y a la vez tener la conciencia de que lo que necesitamos, lo que nuestro espíritu anhela, lo que puede traer dolor, lo que sea que esté funcionando, usted tiene el remedio para nosotros. Gracias. Gracias. Ciertamente Dios es digno de toda alabanza, de toda gloria, hermanos. Damos gracias a Dios por la fuerza que Dios nos da cada día a cada uno de nosotros. Realmente somos bendecidos por ser parte de este pueblo santo. Y la santidad nos conviene a todos y sé que en la medida que vamos haciendo las cosas como el Señor quiere, Él cumplirá cada una de sus promesas y sus beneficios. Pastor estuvo tocando, no va a hacer repaso yo, pero para refrescar nuestra memoria, vamos a leer el Salmo 23. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y el último versículo lo leemos entre todos. Voy a hacer un comentario. Así como dice la palabra de Dios, nadie puede llamar Señor a Dios o a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Ni puede decir que Él es anatema si el Espíritu no está ahí en la persona. Entonces, lo que vamos a leer, si nosotros lo estamos tomando como posesión, así es. Y si lo estamos leyendo, vamos a leerlo con el entendimiento debido. ¿Vale? Pongámonos en pie, por favor. Empiezo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esa es una aseveración. Él es mío. Cuando tú dices que esto es mío, es una posesión. Nadie me lo puede quitar. Yo estoy diciendo, Jehová es mi pastor.
Y estoy diciendo, nada es nada, nada me faltará. Es un hecho, el 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Voy a dramatizar esto, no es que lo vaya a dramatizar. Había, en el tiempo de atrás, a veces daban películas como de cómica. Y habían personas que iban por como un sendero, como un valle, o sea, 2 montañas y en el centro está como el camino, y se veía todo tenebroso y la gente iba pasando por ahí con mucho temor porque salían los lobos, salían los animales, salían los animales de esos depredadores, y siempre se veía mirando para todos lados. Ese era el ejemplo, aunque el pastor no lo dijo así, ese era ese momento de valle de sombra de muerte, porque no saben en qué momento va a salir el depredador. Pero ¿qué dice la palabra? Léanlo de nuevo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que dice, tú estarás conmigo. Tengo esa seguridad, no tengo por qué temer. Y eso, hermanos, todo este salmo es de posesión. Yo determino que eso sea una realidad en mí. Me toca. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré. ¿Quién determina eso? Yo. Todo este salmo es yo determino. Jehová es mi pastor. Nada, nada me faltará. Si lo creo, se cumplirá. Si lo dudo, dudo mucho que se cumpla. ¿Vale? Entonces, es muy importante reconocer, y todo confortará mi alma. Yo sé que Él me va a confortar en medio de la dificultad. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aunque haya peligro por aquí, peligro por allá, me persigan por acá, y por allá hay un mar rojo que no sé si lo voy a cruzar, pero yo voy a avanzar porque yo sé que Jehová abrirá ese camino, y Dios lo ha hecho. Por eso está la historia bíblica, ¿vale? Entonces, hermanos, con esa confianza vivamos en este tiempo. Y cuando, miren, vienen dudas, yo les voy a decir, vienen dudas, hay momentos, pero hay que buscar la fortaleza de Sión. Hay que ir, orar y buscar. Estoy débil, pero no. Voy a orar y buscar esa certeza, esa seguridad. Hay momentos que vienen de tristeza, hay momentos que vienen de abatimiento, porque el enemigo se aprovecha en esos bajones que nos dan, se aprovecha y comienza a tirar cosas que son mentiras. Pero la verdad nos hará libre, y busquemos esa fortaleza en el Señor. Porque si decimos este salmo y estamos convencidos que es así, las mesas siempre van a estar llenas. Aunque el enemigo diga que no, pero siempre. Pero ahí la parte importante también es esta. Voy a leer. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una bendición y es una promesa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo te determino
yo me quedo aquí, yo voy a estar en la casa de Jehová, yo voy a ir a la eternidad, aunque nos cueste, porque nos va a costar, pero hemos determinado que esto sea una realidad. Determinemos cada día que esto sea una realidad en nuestras vidas. Así que, hermanos, con este sentir de este salmo, leámoslo y que sea una realidad. Porque van a venir momentos como que, sí, como que no. Lo dice la palabra y se ha de cumplir si yo lo creo. La palabra siempre se va a cumplir si la creemos. Porque yo le digo, cuando Moisés iba hacia el Mar Rojo, él dice, y ahora hay todo el mundo, ¿y ahora qué hacemos? Ahora confía. Y él siguió las instrucciones, obedeció porque creyó. ¿Se abrió o no se abrió? Y así también Dios ha de hacer lo que nosotros pensamos que es imposible. Para todos los egipcios era imposible, por eso ellos lo siguieron, que eso se abriera. No tienen a dónde correr, en el desierto se van a encontrar desprotegidos. Para un ser humano común, eso no podía ser jamás. Por eso la fe es muy fundamental en nuestra vida cristiana. Creámosle a Dios, creamos en su promesas, creamos en su palabra y Dios hará por nosotros, siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Y con este sentir de aliento, porque no es para que, ay, yo no, de aliento, sí se puede, decía el Tim Martín, sí se puede. Y él de la nada salió, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y ese era el eslogan de ellos, sí se puede. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas y decimos confiadamente, Jehová es mi pastor? Así que, hermano, alentémonos en el Señor siempre. Ahora le vamos a dar oportunidad al hermano Luis para que presente lo que tiene que presentar, el repaso. Los jóvenes tienen clase hoy, el miércoles no tuvieron, así que le vamos a pedir a la hermana Anastasia que ore por la juventud, por los niños que están aquí. Todos son salvos, no tenemos ninguno que no sea salvo, y que Dios haga por ellos también. Ore, hermana. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y así queremos que la juventud piense también. Amén. Pues el temor de Jehová realmente es lo que ha de gobernar nuestra juventud. Sin el temor de Jehová se esconderán y harán cosas indebidas. Pero con el temor de Jehová, su mente, su corazón, realmente ha de recibir tu palabra, ha de recibir enseñanzas que han de guiar sus vidas para que le vaya bien en la vida. Queremos, oh Dios, esta noche que estos jóvenes y niños crezcan en el temor de Dios y que la maestra, quien ha de impartir la palabra hacia ellos, también tenga la sabiduría, la dirección en el Espíritu para guiarles, amonestarles y que realmente vean que es bueno servir al Señor. Gracias porque ellos están en una etapa en donde ya va a haber el enemigo molestándolos, tentándolos y haciendo que temen a los de afuera. Porque el enemigo es así, utiliza compañeros, utiliza hasta familiares para que ellos no sigan el lineamiento suyo. Pero queremos, oh Dios, que esta noche la palabra que le imparte sea eficaz y que puedan ellos realmente sentir que están en el mejor camino. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que le estás dando de recibir estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden proceder a bajar y el hermano Luis puede
Pelir. Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos ayude a todos, en especial a mí, para poder memorizar el repaso, pues, de todo lo que nuestro hermano pastor compartió del domingo al martes, porque ya sabemos que el miércoles fue culto de oración. Y tengo algunos apuntes, pues, que fueron resaltados por mí en estos 2 días, pues, de domingo y martes. Ciertamente la hermana María Castro, le pedí a ella, por favor, que hiciera la introducción hacia la parte primera del culto, para yo entonces seguir, pues, con lo que el Señor me ha permitido desarrollar de lo que es, pues, el sentir que Dios pone en nuestro hermano pastor para que nos inste a cada uno de nosotros a ver de que nosotros como columna, ¿verdad?, debemos de sostener este candelero. Y sostener este candelero, sé que no es fácil. Hoy yo estuve en oración y meditando, pues, de que no es fácil llevar a cabo lo que es una administración, y aún que me está tocando la parte de un repaso solamente, y verdad que tiene que hacer uno su mayor esfuerzo y pidiéndole al Señor que le dé a uno la fortaleza y le ayude a por lo menos traer, pues, parte de lo que obtuvo durante la predicación del hermano pastor. Como decía, que la hermana María se adelantó de lo que es el culto del domingo, porque el culto del domingo se desarrolló en la enseñanza que la hermana Tari nos trae cada domingo en la parte matutina, que es el Salmo 23. Y sobre ese Salmo 23, yo pude ver, pues, lo que el pastor ve que lidia con la necesidad del que tiene hambre. O sea, cuando vemos el Salmo y comenzamos a leerlo, él vio en esta parte la necesidad del que tiene hambre, ¿verdad? El sentido de seguir, el sentido de seguridad es que la salvación, una oveja y sus necesidades, ¿cómo pueden ser suplidas? Y la oveja le corresponde declarar la seguridad, como se muestra: Jehová es mi pastor. Leyendo el Salmo, no quiero volver a repetir la lectura porque ya la hermana lo expuso, pero ahí vemos: Jehová es mi pastor, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Y vemos esa seguridad que tiene la oveja, y vemos el trabajo del pastor. El sentido de aceptación que tiene la oveja, porque la oveja acepta, ¿verdad?, ese cuidado que el pastor, nuestro Dios, le ha de proporcionar. En sentido de la providencia,
hay una parte en que la oveja siempre, como decía el hermano pastor, que la oveja siempre tiene un lugar preferido. Cuando ella está pasteando, hay un lado en donde ella le gusta siempre ir a ese lado a comer, porque allí se siente cómoda, pero le corresponde al pastor ver que la oveja en ese lado que está, el pasto está muy pegado a la tierra y puede infectarse, llenarse de parásitos, y todo eso es parte del pastor para el cuidado de la oveja que le corresponde hacer, pues, pero la oveja debe ser mansa, la oveja debe de procurar la obediencia para ser guiada hacia donde el pastor la ha de llevar. Decía el hermano pastor de que cuando pasa por ese valle de sombra de muerte, en esa sombra de muerte es el peligro continuo que hay en ese lugar. No es que en ese lugar van a pasar sin que haya riesgo de muerte. Hay riesgo de muerte, pero le corresponde al pastor darle esa seguridad. Y en eso la oveja también debe sentirse que cuando pasemos por ese valle hacia el pasto donde nos ha de llevar el pastor, nosotros vamos confiados de que vamos a ser librados de cualquier peligro. Decía el hermano pastor de que ahí está el oso, ahí está el puma, ahí está el tigrillo, y ahí están todos los depredadores, porque el depredador solo procura ver qué oportunidad tiene para atacar una oveja, porque él se satisface en comer de su carne. Y con esto vemos pues de que la enseñanza que la hermana Tari domingo a domingo nos muestra, en esta parte del hermano pastor, pues ya que ya no tuvo, nos habló de aquello y hace un despertar en mí. No sé, hermanos, en cada uno de ustedes si ese despertar les insta pues a que ese sea nuestro sentir cada día. Ahora vamos a pasar a lo que el hermano pastor nos predicó el martes. Me tengan un poquito de paciencia porque en verdad sí hice, como se dice, mi pequeña ficha, pero de pronto las he traído un poquito desordenada y voy a darle el orden. Sí, hermano, como vemos, Mateo 25, 1. Voy a sí necesitar que algunos hermanos me puedan leer. Yo puedo leer Mateo 25, 1. Lea, hermano. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lee un poquito más, hermano. Ok. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hasta ahí, hermano. Como vemos, hermano, el hermano pastor nos hacía énfasis de que estas cosas van a pasar antes del final. Y antes del final meditaba yo y decía entre mí, en ese final quizás estemos cada uno de nosotros, porque el Señor está procurando de que nuestra mente sea abierta a tener conciencia de que el llamado que Él nos ha hecho es para que nosotros, ¿verdad?, meditemos en todo lo que se requiere para la vida congregacional, para la vida en la obra a que el Señor nos ha llamado. Dice, el pastor hablaba de dos grupos, pero estos dos grupos, yo me preguntaba entre mí, son dos grupos de personas que profesan una creencia, dos grupos de personas que están profesando una vida cristiana, pero en el profesar una vida cristiana no todos tenemos, ¿verdad?, esa condición, que es lo que me hacía a mí resaltar, porque es una condición la que va a tener cada uno de nosotros en este andar. Y esa condición vemos que unas tenían lámparas y más no tenían aceite. Otras tenían aceite y tenían sus lámparas. Y sabemos que la lámpara es la que ha de dar la iluminación para que podamos ver, pero el Señor nos instaba en esa porción a que miremos pues de que no seamos como un grupo. Y una de las cosas que me preguntaba entre mí era de que 10 y se fue a la mitad, que la mitad no tenía el aceite, o sea que a la mitad le faltaba, y no sé si el pastor me puede ayudar en esto, le faltaba el espíritu. Básicamente que sí. Y como le faltaba el espíritu, pero profesaban fe, hermano pastor, profesaban fe. Igual puede ser en nuestras vidas, que nosotros profesamos fe, profesamos creencia y estamos con los que en verdad sí tienen una vida espiritual, y que esa vida espiritual es por el aceite que mantiene cada uno. Pero a pesar de que cada uno mantiene, ¿verdad?, una lámpara, pero ambos alumbran, pero no tienen una vida espiritual. Es lo que pude entender de las 10 vírgenes. Un momento, pastor. Sí, puede haber una profesión, pero no una realidad. Una profesión, o sea, la persona puede decir yo soy o yo tengo, pero cuando nosotros miramos allá en el libro de 2 de Tesalonicenses, veíamos que el retorno de Cristo Jesús está precedido
por un pueblo cristiano verdadero que alumbra, no es la palabra alumbra. Y el que no tiene eso precisamente está en esa condición. Entonces, no es meramente decir, sino tener la condición esa en verdad. Así que no puede haber luz sin el elemento que arde para producir esa luz. ¿Y cuál era? El aceite. El aceite. Bueno, así mismo, una persona puede tener una profesión, pero no tiene el efecto. ¿Por qué? Porque realmente no hay una luz producto de la radiación de ese aceite quemándose o iluminando. Gracias, hermano pastor. Y ahí vemos, hermanos, pues que nos toca a cada uno de nosotros meditar en base a aquello, porque cuando Dios permite que se nos comparta todo lo que Él quiere que haya en cada uno de nosotros, es porque su misericordia está con nosotros. Porque Él procura que nosotros, ¿verdad?, veamos las cosas del punto de vista que Él las ve. Y así cada uno de nosotros pueda ir poniendo cuidado a que en Él, pues, se manifieste y ser parte de las vírgenes que tienen su vasija con aceite y juntamente su lámpara. Porque miraba que todos somos la iglesia de Dios, pero ahí vi que estamos divididos en ese sentido. Sí, que veía la parte de los que tienen aceite y los que no tienen aceite. Un momento, pastor. Leer, pastor está recomendando. Un momento. Un momentito, déjame encontrarlo primero. Sí. La hermana María me lo puede leer, hermano pastor. Comienza del versículo 5. Hermana María lo va a leer. Tesalonicenses 2, versículo 5. Sí. Versículo 5. Un momento, hermana. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Siga. ¿Qué sigo leyendo, pastor? Tesalonicenses. Siga, sí. ¿El 3 entonces? Sí, que llegó hasta el 7, que siga. Ok. Vale. Aquí se me había trancado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, a los cuales os llamó. a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, gracias, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esos son los elementos que contiene el aspecto de la luz que debieron tener esas 5 vírgenes que quedaron descalificados como parte de la iglesia en la cual estaban en un momento, pero cuando una persona se duerme, cuando un individuo que es cristiano se duerme, va perdiendo la condición de cristiano. Y no estamos hablando de dormir en la cama físicamente noche tras noche. Si no se duerme, pues que el individuo va perdiendo facultades espirituales. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Eso no es pasado, ese es futuro. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo esa etapa. Estamos entrando en esa etapa. No sabemos cuánto tiempo demorará. Sí, eso no es algo que de repente como se prende un bombillo, que se va funcionando en la vida de la persona va a la iglesia y todo lo demás, los grupos de personas van a la iglesia. Bueno, yo no quiero llamar a esa iglesia, al mundo de congregarse y haciendo diferentes cosas, pero perdiendo esa lozanía espiritual, porque la presencia del Espíritu Santo se va apagando en sus vidas. Y cuando Dios le da una acción, no lo pueden ejecutar porque no tienen el Espíritu Santo para hacerlo. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor. Sí, como vemos, hermanos, pues lo que el hermano pastor nos ha mostrado, tengo un punto donde dice que las insensatas no cogieron, ¿verdad?, su reserva, porque les tocaba tomar su reserva para poder juntamente con las insensatas no tomaron su reserva para que poder juntamente con las sensatas llevar a cabo el trabajo que el Señor quiere que realicen. Hermano Luis, ¿usted me escucha? Pero vemos que esta parte le toca a la iglesia ver esta parte a la cual le corresponde aplicar a su vida cada día. Ahí sí tengo 2 de Tesalonicenses 8, 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 11. Ya le traté de leer pausado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Hasta qué versículo? Era de... Ya, me pasé. Sí, hasta el 11, el 8 al 11. Ajá, donde dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como vemos, hermanos, yo pude ver que en ese sentido, pues el hermano pastor nos instaba al valor que tiene aquello y que no podemos dormir y que tenemos que estar preparados. Y cuando yo veía que no debemos dormir, quiere decir que llega un momento dado en que en nosotros puede estar ese dormitar. Y ese dormitar es en donde nos sentimos que, aunque yo esté yendo a la iglesia, yo estoy bien. Y es, como se dice, una condición que es lamentable, porque si uno piensa que está bien, pero delante del Señor uno no está llenando ese requisito, entonces es peligroso aquello. Porque no estaríamos nosotros verdaderamente siendo utilizados por el Señor en lo que Él nos quiere utilizar. Entonces eso nos haría a nosotros en un momento dado sentir que somos parte de la iglesia, pero que allí está el peligro, que es ser parte de la iglesia, pero no tener los requisitos que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es peligroso para nuestra vida espiritual. También hablaba el hermano pastor de tener la capacidad de alumbrar, que fue una de las partes que a las vírgenes le sucedió, que las lámparas se le apagaron a unas, y a las que se le apagaron le pidieron a las otras que le diera aceite para que sus lámparas no se apagaran, pero las otras no podían darle el aceite. Como quiere decir que esto es algo que debe de tenerlo cada uno, y cada uno, porque como dice, la espiritualidad que tengo yo no es igual a la espiritualidad que tiene que tener mi esposa, pero si el Señor quiere que esa espiritualidad sea igual en sentido del llamamiento. Y es uno de los puntos que yo miré y dije entre mí, que nos toca pues tener cuidado de aquello, para que así nosotros podamos estar en el lugar que Dios quiere pues que estemos. ¿Cuál? Ahí, cuando usted dice eso, hay personas que
si su mamá, su papá son cristianos, su hermana y todo eso, se sienten como bien y cómodo, pues, sin saber que realmente esto es una cosa de individual. Por eso es que dicen que la salvación es individual. Y se cumple eso, pues, que hay muchas veces se autoengañan por decirlo así. No, mi papá es pastor, mi mamá es ministra, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro, como que eso le hiciera ser a ellos lo mismo. Y tristemente no es así, porque yo no le puedo dar del Espíritu Santo que yo tengo, que yo abrí mi corazón a la hermana Ana, por mucho que la ame, para que ella sea. No, Dios quiere que cada uno abra su corazón y Él va a morar en cada uno individualmente. No podemos compartir eso, tristemente, digo yo, porque hay veces quisiéramos nosotros mismos meter la mano y que la persona vinieran a la espiritualidad, pero buen punto ese, nada más quería añadir esa parte, pues. Amén, amén. En el mundo religioso nosotros podemos ver que en muchas congregaciones la esposa del pastor le dicen pastora. Y si el papá es el pastor de la iglesia, el hijo ya tiene un puesto en la iglesia. Ya ese hijo ya no lo miran como el resto de los hermanos, sino que ese hijo lo miran como el hijo del pastor. Y si tienen que hacerle una corrección a ese hijo del pastor porque está fuera de lugar, entonces tienen temor de hacerlo porque es hijo del pastor. Y todas esas son cosas que se da en el mundo religioso. Mas cuando yo veo la profundidad de aquellas cosas en la verdad, en la iglesia de Dios, aquello no debe existir. De igual manera, también he pensado en cuando se hace acepción de persona. Cuando se hace acepción de persona en la iglesia, haciéndole como un poquito de reverencia de uno a otro, es la parte peligrosa. Y sé que todo esto deben ser correcciones que deben de estar dentro del pueblo de Dios, porque el Señor cada día que se nos comparte, mi entendimiento se abre y medito y me miro a mí mismo si cómo estoy yo delante de Dios cuando soy expuesto en la palabra. Y todas esas cosas me sacuden en ocasiones porque digo, verdaderamente nos corresponde a nosotros ver que el Señor quiere que ya llenemos esos espacios que se requieren dentro del pueblo de Dios. Yo doy gracias a Dios por el hermano pastor porque a pesar de su edad y de la espiritualidad que hay en él, el Señor lo sigue utilizando y nos sigue instando, porque hay una porción bíblica que a mí me insta y cada vez más yo procuro leerla y hacer remembranza de lo que leo. Es Jeremías 9:24. Cuando yo leo Jeremías 9:24, me sacude porque son cosas que de pronto uno no las toma, o sea, con esa delicadeza, con ese cuidado que debe de tener para escudriñar la palabra. Pero cuando usted lee Jeremías 24 5 veces, usted mira que ahí Jehová Dios le dice, mas el que se quiera alabar, alábese en esto. Primero en entenderlo, segundo en conocerlo,
Y cuando dice en conocerlo, ¿por qué? Porque Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia, que nadie ha de pasar a la eternidad sin que el Señor no le haya dado la oportunidad. Y esto es peligroso para cada uno de nosotros, hermanos, porque cuando yo veo estas cosas me sacuden, porque digo verdaderamente, Adán tuvo la oportunidad, Eva tuvo la oportunidad, y nuestro Dios es justo, y Él procura que cada uno de nosotros reciba lo que nos corresponde. Por eso alabo a Dios, porque en verdad cada día su palabra me insta más a escudriñarla. Seguimos. La hermana Anastasia. Hermano, cuando nuestros hijos nos piden, ore por mí, y dependen de esas oraciones, y Dios en su misericordia a través de nosotros reciben o la sanidad o lo que sea que le está sucediendo. Yo me pregunto si, así como la hermana María dijo, si ellos sienten que como nosotros somos los cristianos y estamos con Dios, Dios va a tener esa misericordia sobre ellos, aunque ellos no acepten al Señor. Y muchas veces, por amor hacia ellos, sentimos que debemos orar y manifestar ese amor hacia ellos. Pero cuando vienen con sus conductas y sus involucraciones, no lo reprendemos, no lo hacemos sentir que están mal o que Dios no va a poder contestar la oración si tú sigues en esa vida o en esa acción, esa actitud. Ahí es donde yo veo como que es como ambiguo, pues. Pero quisiera saber si el hecho de que tenemos nuestros familiares y oramos por ellos y intervenimos por ellos y ellos se sanan y eso, y vuelven nuevamente a la misma condición una y otra vez, no deberíamos hacerles ver el sentir de Dios sobre su vida para que no incurran en esas acciones que cada vez que sucede vienen a nosotros, oremos por ellos. Yo hallo como que eso para Dios es como, no es justo, pues, no es justo. Yo siento así, yo pienso que es importante hacerles sentir el peso de Dios sobre sus acciones. Y eso como apadrinarlos, pues, no sé si estoy equivocada. Bueno, yo digo por mi entender de que el Señor nos insta a orar y la oración es el medio de comunicarnos con Dios para interceder por los demás. Ciertamente que cuando a su lado usted tiene a alguien que tiene una conducta inapropiada, el Señor, dándole claridad a usted, y como usted es luz, le corresponde a usted mostrarle la luz para que la conducta de él mejore. Pero ciertamente el Señor dice que Él
en lo más secreto le hablará siempre el hombre para que el hombre cambie, porque llegará un momento dado de que yo le decía a un compañero de trabajo, pero siempre la persona piensa que Dios es el que lo castiga, pero son sus obras lo que lo castigan, porque las obras que él está haciendo son malas delante de Dios y tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias son las que, ¿verdad?, actuarían sobre su vida. No sé, hermano pastor, si... En los dos ¿se oye? En los dos conceptos, cuando digo dos conceptos, lo que presentó la hermana Anastasia y lo que está presentando el hermano Luis, hay dos puntos de vista que hay que considerar. No recuerdo la palabra exacta que usó. Castigarlos, castigar. Los castigos no son lo mismo que no como consecuencias de ir por un lugar. Vamos a suponer que yo no sé, o yo no sé que esto que está aquí tiene un microbio. Y alguien me dice, no te tomes eso. Pues yo lo quiero tomar. Bueno, es una consecuencia de ignorar la advertencia. Entonces, un castigo es algo que alguien hace deliberadamente como un proceso disciplinario de corrección sobre la persona por violar la instrucción. ¿Ven la diferencia? Sí, pastor. Básicamente la consecuencia es una cosa y el castigo es directamente relacionado con el proceso disciplinario. Ok, bien. Entonces, ayúdame, olvidé lo que dijo el hermano Luis. Recuérdame qué fue lo que... Yo hablé de la consecuencia de los hechos. De que sus acciones lo castigan. Ok. Que el Señor no lo castiga. Dios le da a los padres una tarea de, desde temprano, que los niños perciban siempre esa mano guiándolo por la senda de justicia, que ellos deben, aun cuando no comprenden la teología o la razón espiritual de aquello, pero a medida que esa constancia de los padres, padre y madre, ahí trabajando con ellos, llega un momento que ellos se dan cuenta, oye, esto es lo que se espera de mí. Y ahora hay dos cosas que va a pasar. Y recuerden mi ejemplo que yo le puse, lo que pasó en mi vida a los 4 años, 3 años y medio, 4 años por ahí. Sí, pastor. ¿Quién lo recuerda? Yo. ¿Sí? La rosa. Bueno, flor, así, la rosa. conseguí dos dolores. El dolor múltiple de la puya de las rosas, en la mano y todo aquello y en el cuerpo. Y aparte de aquello, mi mamá me curó y todo aquello, me lavó y cuánta cosa, y procedió ahí mismo, enfrente de las personas y todos que estaban ahí, y me castigó ahí mismo. Así que uno era una consecuencia, no necesariamente un castigo, pero la acción de mi madre fue un castigo por mi desobediencia. Entonces es importante tener estas dos cosas claras siempre, porque si no lo tenemos claro, podríamos cometer un equívoco en decir, bueno, ya que te pasó eso, eso es suficiente. Y dice, no es suficiente. Entonces, el individuo tiene que aprender desde lo más temprano posible que cuando Dios le pone al individuo por delante una conducta o una responsabilidad, que hay consecuencias del primer tipo y también del segundo tipo. ¿Tiene sentido eso? Sí, pastor. Porque la persona puede llegar a sentir, bueno, ya esta cosa me pasó,
Y ya, pues ya pasó. Pero más adelante dice Dios, mira, ¿tú sabes por qué no te estoy permitiendo hacer esto? Porque tu espíritu es atrevido. Tu espíritu es atravesado. Tu espíritu es deliberadamente negligente o rebelde. No te voy a dar, aunque tú lo sepas hacer, no te voy a dejar hacerlo. Y eso aparte de otras cosas que puede estar pasando en la vida del individuo. Entonces, nosotros necesitamos distinguir una de la otra para que la persona no sienta, bueno, pues ya me pasó eso, ya eso es suficiente. No, eso no es suficiente. Porque entonces el individuo sabe qué. Mientras me pase algo ahí, bueno, ya pagué la cuenta ahí con Dios, dice Dios. Tú no, a ti te duele lo que te pasó porque te pasó. Y tú vas a procurar no hacer eso para que no te duela a ti. Pero yo estoy lidiando con tu espíritu, con ese atravesado, esa terquedad que está dentro de ti. Y cuando el individuo se da cuenta que Dios lo está lidiando eso, y por medio de los medios que Dios pone, los padres entran ahí, los maestros en la escuela, los adultos en la comunidad y todos los demás, Dios puede utilizarlo para ese proceso. Amén. Gracias, hermano pastor, por la aclaración. Sí, hermano, continuamos. Aquí veo que pues el hermano pastor hablaba de que le corresponde pues estar listo a la iglesia, ¿verdad? Para que no sucedan ciertas cosas. Habló de el reino de los cielos, sufre una metamorfosis. Cuando habló de la metamorfosis, le preguntó a la hermanita Dayani es que se llama ella, Saidi, de esa metamorfosis que es un cambio que se da y traemos a colación ciertos, yo por lo menos dije que en esa metamorfosis estaba el mosquito, lo dije así entre mí allí, pero ella dijo que la mariposa sufren esa metamorfosis. ¿Qué? Pasa. Ok. Gracias por la corrección. Dice que pasa por una metamorfosis, que es un proceso de una etapa a otra etapa. Se nos habló de que si estas cosas que Él nos predica día a día y no la entendemos, sufriremos algunas consecuencias que debe ser pues nuestro, como se dice, una parte en la que debemos de estar en alerta. Hubo una parte, hermano pastor, y perdone que le pregunte porque no pude desarrollar esa de los dos grupos. Usted habló de dos grupos. De esos dos grupos, que dice que un grupo tiene... de los dos grupos, cuando usted decía de que un grupo tiene aceite y el grupo que no tiene aceite, usted nos hizo como
nos hizo un pequeño ejemplo de las mesas, de la mesita que utilizó allá abajo, en donde se veía la secuencia de que pasaría de una a otro, que los que continuaban eran los que tenían el aceite, como parte de lo que es las vírgenes. Virgen significa que hay una pureza. ¿Pueden aceptar aquello? Ok. Pero hay un proceso o un protocolo que habían dos etapas. La etapa de la venida y entonces la etapa de la venida del esposo, y una etapa en la cual entraba con las vírgenes a un recinto nupcial, que ya eso iba a decir la casa. La primera parte era que, viene, todos salen a correr la alegría. Entonces van con él, pero entonces llega un proceso donde tienen que entrar a una residencia, que esa sería la residencia donde nupcial, donde habrían de vivir. Y solamente las que tenían luz podían entrar allí. Entonces, ellas, las 5 primero salieron, pero llegó un momento que había que esperar. Entonces, en esa espera, durmieron los dos grupos, 5 y 5 durmieron. En ese periodo de tiempo, la cantidad de aceite que tenían dentro de la lámpara, los dos grupos tenían aceite en la lámpara. Pero cuando pasó el tiempo, más de lo que habían calculado, la lámpara se apagó en las 5 que no tenían reserva. La otra rápidamente echaron ahí, y prendieron y siguieron. En ese periodo de tiempo, y ahora sí viene, no podían entrar porque no tenían luz. Se les mantuvo afuera. Entonces, eso es lo que la Escritura nos está mostrando. Que va a pasar, no es que puede que pase, que va a pasar. Y Él está avisando que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros. Como nosotros no sabemos cuánto tiempo es que dura el periodo de este primer periodo, son como 3 periodos. Uno, bueno, estamos esperando. Viene. Bueno, como que no llegó. No se sabe, no es. ¿Quién va a tenerle en cuenta al Señor cuándo viene y cuándo no viene? Señor, tú dijiste que tú venías y tú no viniste. Póngmete afuera de una vez. Atrevido. Bueno, pero entonces ese periodo de tiempo pasó y te dieron cuenta, óyeme, no tenemos luz. No tenemos luz para darle la bienvenida. Bueno, vamos a ir corriendo rápido a comprar aceite. En ese periodo pasaron a la tercera, que ya es la entrada a la vivienda misma, permanente del matrimonio. Entonces, es el estado ese final. Lo que él nos está mostrando es que el individuo, el pueblo creyente, puede dormirse sobre los laureles y perder por la inconsistencia. Entonces, no puede, recuerden que en aquel tiempo no era esto. No era esto. No era electricidad, era luz, era el candelero, todo aquello que daba luz, era con base de aceite. Y tú no tuviste la precaución para esto. ¿Qué precaución hay que tener aquí? Hay una. Que siempre, La energía está allí. que siempre haya electricidad. ¿Y cómo se garantiza eso? Una reserva, de tal vez Porque hay un flujo. Sí. Sí, con dinero. Pagar.
Entonces, si nosotros no estamos conscientes de todo el aspecto fino de la relación con el Señor, Amén. no va a pasar eso. Es como una persona que llega al aeropuerto, tiene todos los boletos pagos y todo está al día. Sí, tú tienes todo ahí, pero no tienes tu ¿cómo se llama? Tu pasaporte ni tu visa. Eso nos pasó a nosotros un año. Mi esposa, me avisaron y ya digo, pero queremos que tú traigas a tu esposa. Así comenzamos a correr para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y todos los papeles de ella en orden. Por unos días, estaba vencido mi visa. Ni siquiera una semana, como unos 3, 4 días. Y eso era suficiente. Me multaron, me ayudaron a hacer el proceso. Me tomó como 2 horas todo ese proceso, no más, como 3 horas para allá y para acá. Tuvimos que ir al consulado en los Estados Unidos para que me... Así que cosas así como esa. Dice, bueno, lo que uno toma por poquita importancia, para Dios sí es importante. Amén. Entonces, eso quiere decir que al entrar aquí, algo debía haber, ya una relación de luz. Luz, ¿qué es luz en la palabra de Dios? ¿Qué es, qué lugar ocupa la luz en el pueblo santo? Su santidad, su santidad. Ok. Sí, bueno, la luz quiere decir que nosotros somos todo lo que la luz representa. Todo lo que la luz representa por medio del aceite, por Amén. medio del Espíritu Santo. Si no lo hay, no es que yo sé lo que dice, sino lo soy. ¿Dónde habrían de poner? Y usted se imagina, hermano, que sería realmente... Voy a mostrarle un ejemplo. Luz debajo de la mesa. No. No. Ok. ¿Qué es esto? Una luz. El micrófono, pastor. Pastor, el micrófono. ¿Ustedes creen que realmente era una luz así como esta? No. No. Entonces, ¿esa luz en qué consistía? Sí, pero eso es cierto, pero ¿qué significa la luz en particular en sí en la vida de cada persona? Pastor, yo pensaría que en algunos casos la luz es visto como el entendimiento, la visión, pero no sé exactamente en esta parte si te refiere a la palabra o conocimiento, ya que la luz alumbra y da entendimiento. No sé exactamente a qué se refiere la luz en esta parte. Ok. Consideren esto. Dios es Luz. luz. El que es hijo de Dios también es. Luz. Por consiguiente, tiene características semejantes a las que Dios da, ¿verdad? Amén. Algo de eso se había adormecido. Ok. Habían perdido, es como una batería. Si yo tengo esto aquí, ¿como hasta qué hora usted cree que van a estar viendo esa luz? Como 1 hora. Como 1 hora. Dependiendo de cuánta carga tenga, puede ser 1 hora, Exacto. Entonces, ese es el 15 concepto. minutos. Algo había declinado que solamente se puede mantener con un constante flujo de esa energía lumínica, que es la presencia. Algo había pasado en ellos. Entonces Dios está diciendo, ustedes recuerdan, hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al
al 22. ¿Quién lo recuerda? Apocalipsis 3, capítulo. del 14 al 22. El mensaje a la Odisea. Sí, pero dentro de la Odisea él estaba hablando a un contingente muy específico. De la iglesia, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese mismo testigo fiel y verdadero es el que está mostrando lo que estaba pasando acá en esa porción de la Escritura. Ese mismo. ¿Ok? Entonces lo que él está diciendo que el ministerio tiene la tarea de mantener al pueblo de Dios en luz. Algo había declinado. Amén. Ya sea, y no tengo duda en tener que presentar que parte del ministerio, yo no estoy hablando del ministerio de la iglesia en Panamá, eso puede pasar aquí. El asunto no es sacar qué parte del mundo, esto puede pasar en toda la iglesia en el mundo, todo lo que es la iglesia de Dios. Para ese tiempo en que eso sucede, se tiene por iglesia de Dios, con muy buenas cualidades, pero con una parte. Ahora, el que van a encontrar esas 5 vírgenes juntamente con las otras 5, ¿con quién iban a encontrarse dentro del aposento ese en que entraron? Con el esposo, ¿Y qué es él? Cristo. Sí, pero ¿qué son las características que se le nombra a él? Yo soy Cristo. ¿La qué? La verdad y la vida. Ok. Diga eso de nuevo, hermana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ¿y el Padre quién es? Luz. El Luz. Hijo es luz. ¿Y su pueblo es? Luz. Lo eras. Lo eras. Ya no eres. No tienes. Ok, yo puedo hacer así. En antes me dieron esto como cambio. 350. Eso, yo no estoy tratando de decir que sé todo lo que tengo, pero estoy poniendo como un ejemplo. Pero si no lo tengo, No lo tiene. me van a llevar allá afuera Sí. sin No. esto, Ajá. hermano Luz. Sí, si no lo tiene, Me dejan aquí mismo. Entonces, el individuo, el asunto es tan fino que está diciendo que los que entran en la última fase de los escogidos, que definen los escogidos, es que son como Él. Es que somos como Él. Si Él es luz, nosotros somos luz. nosotros somos luz. Si Él está ahí adentro y ¿puede la oscuridad morar en luz? No. No. Ok. Si tienen duda, pongan un poco de oscuridad aquí. No se puede. ¿Usted no lo ha tratado? Pero es que la luz Va a ser la luz, sombra la u luz otra cosa. disipa la oscuridad, hermano. Exacto. Pero la oscuridad era una característica que ya para esa fase ya no había más nada que se podía hacer. Amén. Un estado de declinación, en otra palabra, entiéndase como una declinación. ¿Amén? Amén. ¿Saben lo que es declinar? Sí, Señor. Hermano Daña, tengo una pregunta. ¿El señor Espinosa le gusta tomar café caliente? Sí. Llévale una taza fría con hielo, con un poco de cubo de Sí, pastor. ¿Usted le llevaría eso? Que le lleve una Una taza de café
con cubitos de hielo. No quiere eso. Declina entonces. Coméntanos. Ella dijo que no quiere eso. Hermana Judith, ese hombre que está parado ahí, ¿quién es? Mi esposo. ¿A él le gusta el café? No, ¿El chocolate? a veces. ¿Ah? A veces. A veces. ¿Y el té? Sí. Ok, llévale un té con bastante sal. A él no le gusta la sal. Pero diga, pues, compláceme esta vez. No, no te lo va a tomar. Ese es el criterio en el asunto, hermano. No podemos entrar en una intimidad con alguien que tiene la característica de luz, siendo la característica de nuestra oscuridad. No es aceptable. No es aceptable. Prendida. Lámparas encendidas. Pastor, ¿usted va a seguir hablando? ¿Va a decir algo más? ¿No se les ocurrió que se les pasara de la cantidad que había allí? Entonces, vamos a ponerle condiciones al Señor. Tú nada más que me hables por tanto tiempo. Corrígeme por tanto tiempo nada más o pídeme cantidad y ya. Entonces debemos estar ahí lo que esto lleva. Entonces precisamente no pensaron así. Y yo sé que ustedes están pensando, porque las cosas que están diciendo me dice que están pensando qué podría pasar con nosotros. Bueno, hermano, un último punto porque acuérdense que lo mío no es una prédica, sino un recordatorio de lo que nuestro hermano pastor nos expone. Uno de los puntos que miré fue lo de, él llegó un momento dado que miró a los que teníamos cierta edad en cuanto al lobo, que es peligroso pues para nosotros ver esa parte del lobo cuando decía que vamos al juego del lobo. Y saltaban y decían, el lobo, ¿dónde está el lobo? Hasta que llegó un momento dado en que está en el primer escalón, podamos seguir jugando. Y dice que siguieron jugando, pero llegó el momento dado en que el lobo bajó rápido las escalinatas y quedó en el campo donde vino el peligro para los que jugaron con el lobo. Y esto pues es la exhortación que nos daba el hermano pastor a que no quedemos en la etapa del juego del lobo, sino que es serio lo del llamado que el Señor nos ha hecho, porque su misericordia está para con cada uno de nosotros. Hermano, esto es todo lo que tenía por hoy. No sé si habrían otros puntos que quizás no desarrollé, pero como es un repetir de la enseñanza que nuestro hermano pastor nos da cada día, es para que en nosotros haya, como se dice, ese continuo remember. Sí, tenerlos allí constante para la edificación de la iglesia. A todos nos ha hablado, en especial a mí, porque aún hasta para estudiar yo hice mi esfuerzo y no crean, el enemigo procura que si usted se pone a estudiar
y está teniendo concentración, Él le trae algo para que su concentración no esté, para que usted pierda ese norte en el cual usted está enfocado. Y por eso nuestra lucha es constante, es día a día. Dios me los bendiga, hermanos, porque en verdad me tocó pues estas dos clases de lo que es pues el llamado del Señor. Así que todo esto, hermano pastor, ¿no? Si vamos a mover mucho, mejor es. Hermano, es algo más que tener luz. Hay un aspecto en esto que es mucho más importante que tener luz, sino ser luz. Hay algo más significativo, más significante entre ser luz y tener luz. Vamos a usar esto por un ejemplo. Ustedes me oyen muy bien, ¿verdad? Okay. Ustedes me oyen muy bien, ¿verdad? Así. Esa misma clase de relación. Así me oyen. Entonces, cuando yo hago así, estoy hablando de todas maneras, pero no es igual. Entonces, la vida del cristiano es luz, no apagable. Llegar a ser luz que no se apaga, no importa qué nos cueste. Ese es el mensaje central de esa porción allí en Mateo capítulo 25. Ser luz que no se apaga. ¿Por qué? Porque Cristo es luz que no se apaga. ¿Qué pasaría si habían personas dependiendo de nosotros cuando llegamos a 60 años y no nos morimos siendo Jeremías 9:24, sino que comenzamos a ser como Jeremías 9:23? ¿Qué son las características de Jeremías 9:23? No se alabe en su riqueza, ni su valentía, ¿Qué más? ni en su sabiduría. Ok. Esas no son las cosas admirables por los seres humanos en este mundo. Sí, pastor. No hay congregaciones, muchas congregaciones, grupos religiosos en este mundo que se jactan de toda su sabiduría y todas estas cosas. Y sienten que por eso, pues, tienen mérito ante Dios. Pero Cristo, hablando desde el Viejo Testamento por allá atrás, desde el Viejo Testamento por allá atrás, está diciendo, mira, esto al ser humano le parece muy bien, pero no produce el resultado necesario. Esto aquí en el 24, usted lo encuentra a través de toda la operación de Cristo Jesús. Sería bueno que ustedes se tomaran un tiempo. ¿Sabe qué? ¿Qué son esos 4 o 5 aspectos que él presenta ahí en el 24, 9:24? Él manifestó eso todo el tiempo de su ministerio. ¿Qué creen? Que el ministerio de Cristo le caracterizó lo que dice Jeremías 9:24. Hermana Judith, léanoslo por favor, Jeremías 9:24.
Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que conduzco en esta forma. juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, si yo digo que ese es un paquetón, ¿sería correcto ponerle esa etiqueta? Si yo dijera que eso que leyó la hermana Judith es un paquetón, un paquete enorme, ¿sería demasiado decir eso? No, pastor. Ahora, ¿puede un grupo o una enorme cantidad de personas perder eso y gradualmente regresar al 23? Sí, pastor. Pero puede. ¿Y qué ambiente produjo el retorno a eso? Porque lo eran antes. Esas 5 vírgenes estaban antes en la condición del 9:23. ¿Lo pueden aceptar? Sí, pastor. Ok. Pero algo los cambió y quedaron en las características leídas en el 9:24. Pero llega un momento que cierta demora inesperada los encontró en un estado donde lo que tenían se les había gastado y no lo tenían con qué reemplazar. Así que, hermanos, es por característica que entraremos a la eternidad con Cristo. Con característico. ¿Qué es una característica? Bueno, hermano Luis, cuando usted tenía la mano puesta aquí, ¿cómo sentía esto? Poco frío. ¿Ok? Y si pone aquí en esta, ¿cómo debería sentir? ¿Por qué? Porque las dos son la misma cosa. Amén. Ahora, si yo pongo la mano aquí, puede haber una diferencia, pero ahora está así porque no está consiguiendo ninguna calor del sol. O que si lo pongo en el piso, debe tener una diferencia de temperatura. Entonces, la idea, hermanos, estudien las palabras de ese versículo 25. Estúdienla y tómenlo en serio. Sí. Sí, capítulo 25. Capítulo 25. De Mateo. Y esa es la parte donde dice, pero las que se durmieron. Las que se durmieron, todas se durmieron, las 10. Y todos despertaron. Todo iba bien. ¿Dónde estaba lo malo? Cuando unas tomaron aceite juntamente con sus lámparas y otras no tomaron aceite juntamente con sus lámparas. ¿Se hace implicación de que cabecear y dormir era malo? No, pastor. ¿Se hace implicación de que se durmieron en alguna cama o en algún pajonal o algo así o una hamaca? ¿Se hace alguna implicación de que se despertaron sorprendidos? No. ¿Dónde está el problema? Falta de algo. Falta de aceite en sus vasijas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que debieron haber utilizado para pensar en tener las vasijas y llenas? ¿Cómo se llama eso? Descuido. Falta de negligencia. Previsión. No previeron la posibilidad de eso. ¿Cómo llamamos eso aquí en Panamá?
¿Cómo se habla de eso aquí en Panamá? Se corrieron a robo. Confiaron en algo de sí mismo. Nunca tuvieron la previsión de saber que esto podría requerir un poquito más que las lámparas. Tenemos, por si acaso. Pastor, Diga. algo que me llamó la atención allí fue que allí habla de que todas durmieron. Todas Y dormir muchas veces es una señal de seguridad, una señal de que lo tienes todo bajo control. A veces se habla de contar ovejas para dormir, pero la idea era que si faltaba una oveja, el pastor o la persona que estaba encargada, esa oveja no dormía hasta que estuviese todo completo. Y solamente era cuestión de que faltara una para que no pudiera dormir. Pero si la persona logra dormir, o puede ser que las tiene todas completas, o un pensamiento engañoso que le hace pensar que la tiene todas, o sea, que todo está bien, y se basa en ese engaño y duerme. Pero no quiere decir que lo tiene todo consigo. Ok. Yo diría, hermanos, o quiero decirles esto, sin temor a un equívoco aquí. El cristiano debe llegar a un estado favorable desde el concepto de Dios y no declinar, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? Bien. Y para por si acaso, hay una expresión muy panameña que se dice por las dudas, por las moscas y todo aquello. No voy a correrme a que, bueno, esto no va a necesitar más de esto. Y le hago la pregunta, hermano, ¿para ser un cristiano se puede tener más luz de lo necesario? Considero que la luz que irradia, si es del Espíritu, es permanente, tiene una estabilidad, no fluctuante, sino que tiene una estabilidad. Ok, bien. Pero como las lámparas simbolizan la luz que cada una tenía, las lámparas simbolizan la luz que cada uno tenía, y las lámparas tenían una geometría, una figura con un cierto volumen, dependiendo de qué vasija usaron. Dependiendo de qué vasija usaron para tener ese aceite. ¿Ustedes creen, hermano, que era una luz? Eso era un ejemplo. Eso era un ejemplo. Así que el ejemplo sería una vasija física para ilustrarlo. Pero en la realidad, ¿podría ser luz así? ¿Qué clase de luz sería? Cristo entre sus yo soy, hay uno de esos que nos interesa en este momento. Yo soy luz. Y el pueblo de Dios también es. Y si en un momento, por alguna razón, no irradia, quiere decir que dejó de ser. Entonces, esas son las cosas que nos está diciendo esa escritura. Ante todo, no pierdan las características mías. No pierdan las características mías. Diga, hermano. Si bien es cierto, antes que esas lámparas se apagaran, cuando antes uno usaba mechón, pero no de la lámpara que uno tenía de boquilla, sino que uno agarraba una botella, echaba el querosín y le metía el trapo y uno prendía eso y esa era su lámpara.
Pero si ese trapito que usted le metía ahí no estaba absorbiendo el querosén, iba menguando, iba menguando, iba menguando. Dios siempre da señales de cuando algo está pasando, si la luz va menguando, por eso es que habla de que o contrista o apagas. Va mostrando y dando señales de que va menguando esa luz. Entonces, la responsabilidad en este tiempo es asegurarnos de tener esa reserva, que es el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Y no pensar que lo tenemos y no lo tenemos, porque ellas pensaron que de repente con eso me basta. Pero se alargó el tiempo y en la espera uno cabecea. Y en el momento que el Señor dijo, ya llegó el esposo, reaccionaron, pero ya no había manera. En Apocalipsis, el que es santo sea santo, el que santifíquese todavía. Y si es injusto, será injusto todavía. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo. Exacto. Entonces, no nos podemos correr a robo, como usted dice, ay, por si las moscas, no, esto es serio. Manténgase, no lo suelte. Hermano Luis, présteme el micrófono. Ok. Préstale ese, hermana María. Al hermano Luis. Hermano Luis, lea Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, ¿no sugiere eso una profunda intimidad? Amén. Sí, y llegar a ser así entretejido con Él. Eso gobierna toda la conducta de un cristiano. Esos aspectos presentados ahí. Toda la vida de un cristiano está gobernado en eso. Ahí está diciendo, yo soy. Yo soy. Léalo de nuevo, hermano, para que vean, ahí está. A menos que me equivoqué. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Yo qué? Yo soy Jehová. Ajá, sí. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo soy y quiero. Yo soy así, ¿y qué quiero yo? Que sean como yo soy. Y póngalo juntamente con lo que dijeron ahí, la hermana María lo leyó y todo lo demás. Y tenemos el asunto. Un estado donde yo puedo darme cuenta cómo estoy en relación a Dios. Hay un estado donde el individuo puede hacer... Cuando una persona tiene experiencia, para que una persona haya llegado a pertenecer al grupo de las 10 vírgenes, hermano, no es que hay una virgen por allá y la otra está por acá y van 2 y otra por acá y van 3 y otra por allá van 4 y otra por acá van 5 y así. Está hablando del estado de la iglesia en la etapa final de los creyentes, en la etapa final. Y cuando el individuo está como debe estar, se va a dar cuenta si está atento a esa relación con ese yo soy que acaba de leer el hermano.
Y cuando eso se da, el individuo sabe qué. Hey, estoy flaqueando. Estoy flaqueando. Y ahora la pregunta, hermano Charles, proporcionalmente, ¿usted puede correr igual de rápido que corría cuando tenía 10 años? Proporcionalmente. Comparativamente. No, pastor. ¿Cuándo corre más? O sea, su desarrollo. No lo he medido, pero realmente no lo he medido, pero pienso que posiblemente cuando tenía 10 años tal vez podría desarrollar más rápido que ahora. Okay. Y para hacer eso, él fue honesto. Entonces, cuando una persona es honesto en evaluar, Dios le dice al individuo, no, ya no estás pensando como yo. Ya no estás teniendo la manera de visualizar las cosas como yo. Porque yo soy así, dice Jehová. Entonces, cuando el individuo va perdiendo eso, Dios se lo va diciendo. Dios le va avisando a su pueblo, óyeme, no están como deben estar. Y si el individuo hace caso, Dios sabe que el individuo necesita llegar ante Él de cierta forma. Y cuando Él ve que el individuo o los individuos no son como debemos ser, o somos como debemos ser, Él tocaba la puerta. ¿Cómo sabemos eso? Recuerden lo que les dije, que la iglesia está dirigida por el ministerio como representante directo, físico, presencial de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Y cuando no está bien, Él avisa. Él avisa. Y que los 7 mensajes del capítulo 2 y 3 está apuntando directamente todos esos 7 mensajes, criticando, haciendo una crítica. La palabra crítica no quiere decir destruir a la persona, es someterlo a medidas muy específicas. Eso es lo que significa crítico ahí. Y él los encontró de los 7, 5 defectuosos. No, 6 defectuosos y 1 no. Él lo dijo. Así que para que esas 5 vírgenes lleguen ante Él así, debió haber habido un despertar, un toque de despertar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estas cosas. Ese toque de despertar. No estás como antes eras. O llevo tiempo diciéndote que dejaste de brillar, dejaste de hacer como antes hacías. Tienes tiempo de recoger. A todos. Tienes tiempo de recoger. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Podemos estar convencidos de que Él no nos va a dejar llegar a un estado así, sin avisar. Es más, ya el aviso está puesto. El aviso ya está puesto. Él está diciendo, mira, ve, cuando llegue esto, ¿ok? Léame, hermano Charles, por favor, el versículo 1 del 25. Y paro aquí. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante. Detenga. Entonces el reino de los cielos, ¿cuál es la palabra que sigue? Será semejante. Te estoy avisando
Cuando ya es muy tarde. Desde antes. Con tiempo. Vamos, hermano. ¿Qué quiere decir será? Futuro. Para el futuro. Antes que esto suceda, lo estoy avisando. Ya saben qué esperar. Ya saben qué esperar. Entonces, eso es formidable benignidad, amor y todo para su pueblo. Te estoy avisando antes de que ocurra. Esto puede pasar. A todos no les va a pasar. Él no está enfocando en esta congregación por sí. Está enfocando en la iglesia. La iglesia que para allá casi el retorno de Él. Hermano, ese es cercano al retorno de Él. Y esto es lo que voy a encontrar. Así que estoy avisándole a tiempo. A mí me está avisando. A ustedes también. A todos los otros ministros y pastores en todos los lugares del mundo. Amén. Señor, yo creo que los hermanos han captado. Triste es la parte de la mitad, una porción alta, un alto porcentaje, no poder llegar a estar con Él en la fase eterna. La fase eterna. Eso es lo que significa eso. Entraron con Él y se cerraron las puertas con los que habían tenido luz para verlo, para entrar con Él. Eran hijos de luz. O son, o serán, mejor dicho, hijos de luz. Y usted está haciendo todo lo posible para que nosotros lo seamos también. Y no sabemos cuán cercano es ese momento. Pero una cosa que sí sabemos, se está acercando. ¿A qué velocidad? Una velocidad cambiante, pero con advertencias. Con nuestro Señor plenamente dispuesto a hacernos bien para que no quedemos fuera. Gracias, Señor. Gracias por el esfuerzo del hermano Luis en esta noche. Gracias por cómo todo ha ido, cómo comenzó. Las exhortaciones que les presentó la hermana María. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste con los hijos de la hermana Yaricel. Y creo que vi a la hermana Paola. Gracias por todo lo que has con esmero tratado de hacer en nosotros en esta noche. Amén. Amén también por los que están en Zoom, que no he alcanzado a escucharlos esta noche, no sé, porque que posiblemente estén escuchando, tratando de ver cómo se hacen de lo que se presentó y que haya sido para ellos también de valor. Gracias. Gracias por el trabajo del hermano Charles, trabajando como siempre con el micrófono y el equipo. Y ahora al irnos, que vayamos con algo profundo en nosotros. Hay cosas que se pueden quedar en el corazón por tiempo indefinido. Y estas creo que son una de ellas. Gracias. Ok, hermanos. Yo mediante hasta el lunes, el domingo.